Hola, bienvenido. Lección del día lunes. Título: Dios es totalmente bondadoso y justo. Mira, ¿cómo podemos contestar a una persona que nos enseña algunos versículos de la Biblia, como por ejemplo estos donde dice que Dios envió y pidió a su pueblo que matara a todos con la espada, mujeres, niños y hasta animales? ¿Cómo podemos contrastar, cómo podemos explicar una lección que hoy explica que al inicio de la lección está diciendo: Dios solo y siempre hace lo que es amoroso, recto y justo? Él nunca hace algo malo. Así dice el autor de la lección. Pero imagina a alguien que se acerca a ti con estos versículos donde hay una violencia de la parte de Dios, que pide a su pueblo que ejecute la violencia. Momentos también donde, por ejemplo, algunos se han revelado. Por ejemplo, hemos leído la semana pasada lo del becerro de oro, cuando la gente ha cometido ese error, cayeron en unas escenas de maldad bajísimas en cuanto Moisés estaba en el monte Sinai. Y cuando finalmente bajó Moisés, preguntó qué están haciendo y hizo la invitación: los que quieren y se arrepienten de lo que ha pasado, por favor, por aquí, y los que siguen en la rebelión, por acá. Y todos estos que siguieron en rebelión fueron muertos. O sea, fueron, el poder de Dios eliminó a estas personas. ¿Cómo podemos decir así, como el autor: Él nunca hace algo malo? Y estos versículos, otras cosas más. Dios nunca hace algo malo, pero alguien que tú amas, una persona inocente, un niño, hay un jovencito, creo que de 11 años, que son conocidos de mi familia, que el niño se quedó enfermo y en pocos días se ha muerto. Y tú dices: pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo podemos afirmar este tipo de cosas? ¿Cómo gente, como el autor de la lección, puede decir: Dios solo y siempre hace lo que es amoroso, recto y justo? Porque no me parece justo que personas inocentes puedan sufrir y puedan tener accidentes, enfermedades, o que un Dios tan grande, tan poderoso, pueda mandar matar, o él mismo, como fue en el Antiguo Testamento, ejecutar. Acuérdate de Ananías y Zafira, que han mentido al Espíritu Santo y ahí se han muerto delante de los discípulos. ¿Cómo contestar? ¿Cómo explicar? Una cosa muy importante cuando hablamos de estos versículos un poco raros en la Biblia es recordar que la Biblia también comenta y la lección lo trae. Mira, Salmos 7:11. Dios es juez justo. Primera Juan 1:5. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Santiago 1:13. No tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. La Biblia dice y declara en muchos lugares que Dios es bueno, perfecto, recto y justo. Entonces, si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios y en todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, y todas las veces que hemos visto manifestaciones poderosas, cambios increíbles, si yo miro mi propia conversión y veo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo sé que Dios existe y que Dios es bueno. Entonces, antes de intentar racionalmente contestar estas preguntas, primero tenemos que estar seguros que ya hemos sentido, que ya hemos comprobado que la presencia, la persona y el poder de Dios existe en nuestras vidas. Yo estoy convicto del amor y de la bondad de Dios. Mira que ya me han pasado cosas muy duras en la vida, pero no dudo que Dios maneja todo. Y mismo lo malo que ha pasado, Dios ha manejado. Dios al final hará su justicia, y los que son fieles a Dios y siguen sus caminos recibirán la justicia. Bueno, una vez que tenemos esto claro, si no dudo de mi fe, si no dudo de mi Dios, ahí puedo contestar este tipo de preguntas diciendo: mira, ni todos podemos entender a 100% estas cosas, pero una cosa es clara. Ninguna persona, ningún ser se va a perder por un engaño de la parte de Dios, por una injusticia de la parte de Dios. Estos momentos donde Dios declara: vamos a aniquilar con este pueblo, o que Ananí y Zafira, mira, pagarán por sus decisiones. O en otros momentos donde vemos esta violencia en la Biblia, es porque la justicia de Dios, que significa la declaración que una persona
está justificada, purificada, perdonada por el sacrificio de Cristo, esta persona lo aceptó de alguna manera. Pero los que no han aceptado, sabemos que la Biblia declara que todos los que permanecen, como hemos hablado ya la semana pasada, miran cómo las cosas van siendo construidas, que la semana pasada decimos que una vez que el mal tiene que ser borrado, y todos estamos de acuerdo, el pecado tiene que ser apagado, y esto es la justicia de Dios, pero todo lo que queda conectado al pecado también será borrado. No porque Dios quiere atacar al pecador, porque Dios quiere arreglar el problema del pecado. Estas personas que han sufrido estas muertes, que fueron exterminadas por el propio pueblo de Dios, para estas personas, Dios, como sabe el presente, el futuro, ya sabía que para estas personas la justicia estaba hecha. Nunca en su vida posterior iban a aceptar de alguna otra manera a Dios y volver de sus malos caminos. Simplemente hubo una antelación de la justicia que será aplicada cuando ya Cristo regrese, que todo esté decidido y todo el pecado será destruido y todas las personas y seres conectados al pecado, desafortunadamente, no porque Dios quiere, porque estas personas han elegido, se mantuvieron conectadas al pecado. Entonces, sí, Dios es amor. Y no es una cosa que se pueda explicar, que se pueda probar en laboratorio, una fórmula matemática, simplemente es una experiencia y es también una noción clara de amor y de justicia que estamos construyendo a través de la lección de este trimestre. Entonces sí, Dios es amor, Dios es impactante, pero antes de todo, Dios ha impactado mi vida y yo sentí su amor. Ahora puedo también entender, a partir de ahí, entender su justicia, porque si no fuera Dios yo estaría perdido, pero entiendo ahora que Él me ha reemplazado por Jesús, ahora tengo la salvación y esa salvación viene por su amor, pero esto no impedirá que Él haga justicia. Y la justicia fue que Cristo murió por mí, pero si yo no acepto la salvación, el pecado va a pagar el precio. Y las personas que se han permanecido en conexión con el pecado pagarán juntos el precio porque han decidido seguir conectadas con el pecado. No sé si está claro, pero yo veo a Dios muy equilibrado, aplicando una justicia muy tardía, que se tarda muchísimas veces, que es demasiado paciente a mi ver, al ver de los seres humanos, pero sí es justo. Y cuando cosas que pasan que no entendemos es porque estamos en un mundo de pecado y sabemos que personas buenas a veces dejan de vivir todos los años que podrían vivir, pero lo más importante es que estas personas estén ya con su vida en las manos de Dios, porque sabemos que la verdadera vida no es esta, es la vida eterna. Y mismo si un niño de 11 años nos deja de forma prematura, lo más importante es que sabemos que toda persona que aceptó a Dios en su vida, que de alguna manera, por más pequeña, por más inocente, por más con poca información que tenga, pero si tuvo un hilo de fe, la encontraremos para la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos encontramos pronto para la lección del día martes.